Listo. Buenas tardes con todos. Este video está destinado a mis estudiantes de la clase Fundamentos Histórico-Culturales de Occidente y también a mis estudiantes de la clase de Choque y Diálogo de Civilizaciones. Como ustedes saben, estos días estamos dando clases a distancia debido a la situación que estamos viviendo respecto al COVID-19. Y uno de los mecanismos que yo creo que podrían ayudarnos más es a llevar la clase no solamente a través de mecanismos como puede ser el Teams, puede ser el Zoom. Creo que una forma muy útil también de ayudarles en su aprendizaje es que tengamos videos donde yo vaya explicando algunas cosas de la clase y más bien después utilicemos ese tipo de plataformas para dialogar sobre las lecturas y sobre este video. El objetivo de este video es explicar con un poco más de detalle la lectura que tienen para esta semana, del choque de civilizaciones al mundo multicivilizatorio, una aproximación. Lectura que ambos cursos en este momento están realizando. Ambos cursos ya recibieron una primera sesión donde conversé sobre algunas palabras que aparecen en este texto y que yo necesitaba que todos ustedes tengan claridad a fin de que no nos represente un problema la comprensión del texto en sí. ¿A qué palabras me refería yo? Y quienes no hayan estado en esas clases, les recomiendo que conversen con sus compañeros o por supuesto también pueden comunicarse conmigo para que yo les dé un poco más de retroalimentación y todos estemos hablando. Lo que es importante es que todos estemos hablando el mismo idioma, que todos estemos hablando con conocimiento de la terminología que se está utilizando. Las palabras que a mí me interesaba que todos tengamos claridad al respecto de su uso son multipolar, para entenderlo y relacionarlo con el término multicivilizatorio, que es la forma en que yo utilizo en ese texto que ustedes están leyendo lo que Huntington quiere decir con multicivilizacional. Sí. Bien. Hegemonía. Y ahí desglosamos un poquito lo que queremos hablar lo que queremos decir cuando decimos que una hegemonía es unipolar, bipolar o multipolar. En un momento más les indico la pizarra para que puedan anotar todas estas palabras. La relación de la palabra hegemonía con asimetría. Otro término muy importante de los que estamos manejando es globalización. Entonces vamos a ver. Bien. O también puedo hacer esto de acá, ¿no? Para que todos estemos, insisto, hablando el mismo lenguaje. Bien.
Todo esto partiendo del resumen, del abstract con el que inicia el texto que ustedes están leyendo. Y que lo voy a hacer en este momento, voy a dar lectura a esa primera parte. Resumen, el presente trabajo busca argumentar sobre cómo comprender una cultura, local, regional, nacional, en el marco más amplio de su civilización, y cómo se debería ver al estudio de las distintas culturas como un paso más en la comprensión y diálogo entre civilizaciones. En un mundo que ha superado, o debería serlo, los discursos excluyentes de cultura y desarrollo. En términos políticos y culturales, implicaría la aceptación de que un sistema internacional multipolar conlleva el reconocimiento y valoración de su realidad multicivilizatoria. Aquí ya aparecen algunos de los términos que yo consideraba que podían tener algún tipo de complejidad. No voy a entrar en la explicación de estos términos porque, como ya lo dije, ya lo hice previamente con ustedes, así que voy a pasar directamente a la lectura. El mecanismo que yo voy a utilizar en este video es el siguiente. Voy a ir leyendo partes del trabajo y luego de ello iré haciendo una explicación. Lo que pretendo con esto es que cuando nosotros podamos conversar, ya sea, lo vamos a hacer por Teams, que es la plataforma que está utilizando desde el día de hoy, podamos hacer algo mucho más concreto, ir directamente a sus preguntas sobre tal o cual asunto y podamos ir avanzando. Dicho esto, empecemos. Hablar sobre el origen de la civilización puede significar muchas cosas. De entrada, exige la distinción entre civilización, concebida como lo contrario a la barbarie desde los ilustrados franceses del siglo XVIII, y civilizaciones en plural. Como indica Huntington, hablar de civilizaciones implica dejar atrás la idea de que existe un único ideal civilizatorio. De hecho, es el primer paso a fin de abandonar una concepción eurocéntrica de la civilización o la cultura. Significa, entre otras cosas, la aceptación de que un sistema internacional multicivilizatorio y que las sociedades humanas no se mueven en una línea de desarrollo única, normada por los patrones que el colonialismo europeo consideró los únicos válidos hasta bien entrado el siglo XX. Los fenómenos culturales se desarrollan en el marco de una sociedad, de un conjunto de individuos. Cuando hablamos de cultura o de civilización, hablamos de un fenómeno propio de las sociedades humanas. Como señala Huntington, abro cita, tanto civilización como cultura hacen referencia a la forma global de vida de un pueblo, y una civilización es una cultura en mayúsculas. Si se considerase lo anterior a partir de la teoría de conjuntos, se podría decir que el marco de identidad más amplio en el que puede situarse un individuo es el de su civilización, y el más inmediato, el de su personalidad. Del uno al otro existen una serie de conjuntos intermedios, pero todos configurados por una serie de valores, normas, patrones y comportamientos que podemos definir como culturales. En este sentido, se está hablando de cultura en el sentido más amplio que se puede dar a este vocablo, ya que, como menciona Harris, la cultura no está definida exclusivamente por las ideas o por el comportamiento, antes bien, abro cita, no cabe duda de que el comportamiento y las ideas deben verse como elementos de una interrelación. A corto plazo, las ideas guían efectivamente la conducta, pero a largo plazo es el comportamiento el que guía y da forma a las ideas. Cierro cita. La primera que di es de Huntington y la segunda cita que acabo de cerrar es de Harris. Las referencias bibliográficas completas, por supuesto, están al final del trabajo. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos aquí? Cultura, civilización. Son palabras polisémicas, o sea, tienen diferentes significados.
pueden tener, quiero decir, diferentes significados, diferentes, y pueden, por lo tanto, expresar distintas cosas dependiendo el contexto en el que se encuentren. Y dado que eso es así, tenemos que tener claridad a qué nos vamos a referir con cultura y civilización en esta lectura. ¿Existe un solo tipo de cultura? ¿Existe una sola forma de ser civilizado? ¿Siempre significa lo mismo? Cultura, si digo cultura ecuatoriana, hoy es lo mismo que decir cultura ecuatoriana hace 100 o 150 años. No. Existen diferentes formas de entender lo que es culto, lo que es adecuado, dependiendo de dónde estemos, dependiendo del contexto geográfico, cultural, social, religioso e inclusive temporal, porque en un mismo país las costumbres no se preservan idénticas a lo largo del tiempo. Vamos a ejemplos elementales, ejemplos sencillos que nos permitan aterrizar estos temas. Si nosotros cenamos, almorzamos el día domingo con nuestros familiares, con nuestra abuelita, y estamos todos sentados a la mesa, y uno de nosotros toma el arroz con la mano y se lo empieza a meter con las manos, va a generar una sensación de rechazo. Probablemente alguien lo carajee, ¿no? Come bien, no seas puerco, no seas cochino, compórtate, no seas inculto, no seas incivilizado, no seas bárbaro. Porque eso no es lo que se corresponde con patrones de comportamiento a los que estamos acostumbrados, que nosotros hemos normalizado y que se transforman en códigos que son para nosotros entendibles. Códigos con los que nos relacionamos con los demás. Si es que estuviésemos, por otro lado, en los montes Atlas, en el norte de Argelia, y fuésemos invitados a comer por un jeque beduino de una tribu bereber, nos sentaríamos en el piso y de hecho comeríamos con las manos. Lo que sería muy grosero es no saber qué mano se utiliza para qué y por qué no se deben mezclar los alimentos que contienen lácteos con los que no lo tienen. Eso sería lo descortés, eso sería lo inculto. De la misma manera que en algunos lugares del mundo, lo que se esperaría por cortesía es que al terminar de comer demos un sonoro eructo para demostrar que hemos disfrutado la comida que hemos recibido. Algo que aquí en cambio pues estaría muy mal visto. Y lo mismo podemos decir de otras cosas, el tipo de cubiertos a utilizarse, la forma de saludarnos. La cultura es un fenómeno humano, lo hacemos las personas, lo hace un grupo en un momento determinado, en un lugar determinado, en circunstancias concretas, y eso y esa serie de comportamientos que se generan se transforman en códigos de identificación de ese grupo
que además les permite no solamente interactuar entre ellos, sino también poder interactuar con otros a través de un juego donde existen semejanzas y diferencias. Y hablaré de eso con más detalle. Y en la medida en que me asemejo a ese otro o me distingo de ese otro, se construye una identidad individual y colectiva. Por lo tanto, no existe una única forma de desarrollo cultural. Y peor aún, puede existir una cultura a la que podamos denominar como la única válida, la única correcta. No es, y eso quiero hacer una aclaración, no es estar haciendo una validación del relativismo. Pero como efectivamente alguna vez le oí a un gran pensador como es Mariano Facio, ¿sí? La mayoría de cosas son relativas. ¿Sí? Otra cosa es que ya hablemos de la verdad y de los valores, eso es distinto, ¿no? Pero la mayoría de cosas que movemos en nuestra cotidianidad sí lo son. O sea, la mayoría de esas cosas sí son relativas. Aquellas cosas trascendentes que ya responden, no es motivo de esta clase, ¿sí? A hablar de valores, etcétera, eso allá no es así, ¿no? No estoy, lo que quiero aclarar es que no estoy haciendo una validación de un relativismo absoluto, sino la relativización parcial de las situaciones cotidianas. Y la cultura es, en ese sentido, pues una construcción concreta que responde a situaciones concretas en un lugar, en un momento y a una sociedad. Lo que sucede es que en ese interactuar entre diferentes culturas no se ha dado una relación simétrica. Sobre la simetría y las asimetrías en las interacciones y la globalización, ya lo conversé previamente, así que no voy a entrar en ese detalle. Son asimétricas y una cultura tiende a imponerse a otra, lo que significa que también va a imponer sus valores a otra. Y eso puede degenerar en la sensación de que los valores de cierta cultura son superiores a los de otra. Antes de avanzar, me gustaría, por lo tanto, comentarles un poco sobre la distinción entre civilización y barbarie. Esto es algo muy antiguo. Los primeros en utilizar el término bárbaro fueron los griegos. Si nosotros nos vamos a la región del Mediterráneo, quienes han visto Crazy Politics saben que yo utilizo mucho este globito terráqueo de acá. Bueno, que utilizamos porque ahorita está solo el 50% de Crazy Politics. ¿Están aquí presentes? ¿Sí? Si nos vamos a la región del Mediterráneo, tenemos en el Mediterráneo oriental a Grecia. Al norte de Grecia, ahora encontramos a algunos países, por ejemplo, los países de la ex Yugoslavia, Bulgaria, Albania. Al norte de la antigua Grecia se encontraba la región que los griegos llamaban Tracia. Y entre los pueblos que habitaban Tracia se encontraban los dacios. Para poder explicar esto de dónde surge esta palabrita que es bárbaro, voy a hacer un ejercicio que tal vez suene a políticamente incorrecto, pero creo que es muy válido para poder explicar el punto. Todos tenemos una idea de cómo suena un idioma. Si nosotros hacemos un ejercicio de imitar un idioma sin saberlo hablar, generalmente lo que hacemos es imitar la cadencia de ese idioma, ¿cierto? Entonces, si es que yo imito, por ejemplo, el italiano, haría una cosa como
alguna cosa por el estilo, y por él le meto unas palabras, pero voy a imitar esta cadencia. ¿Por qué? Porque para alguien que habla castellano como nosotros, así suena el italiano. De la misma manera que si imito a alguien que habla árabe, haré también una cadencia que, según yo, como la percibo, suena a árabe. O con el alemán, o con el francés, o con el chino mandarín. Todos tenemos eso en la cabeza. Solo que me da un poquito de vergüenza hacerlo en este video. Y eso pasa siempre. A los griegos también les pasaba. Y cuando los griegos oían hablar a un dacio, la forma en que se burlaban de cómo sonaba era haciendo un ruido que era bar, 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 bar. Estaban imitando a los dacios. Y de eso sale bárbaros. ¿Sí? Los bárbaros. Entonces, en origen, bárbaro era aquel que no hablaba griego. Pero no se queda simplemente en no hablar griego, sino que es no compartir el ser griego, el no conocer, no ser parte de la cultura griega, de la religión griega, es otro. Quiero que nos quedemos con eso, también es muy importante, sobre la otredad, el otro. Y cuando Grecia es conquistada por los romanos, siglos después, y pasa a formar parte del Imperio Romano, los romanos adoptan el concepto. Y bárbaro es todo aquel que estaba fuera de los límites de Romania, o sea, del mundo de los romanos. Los romanos llamaban Romania a lo que nosotros llamamos el Imperio Romano. Todo lo que estaba más allá del limes romano, o sea, de los límites del Imperio Romano, era bárbaro. Vamos a buscar por aquí un mapita. Vamos a buscar, a ver, yo creo que aquí lo tengo. Así es. Vamos a ver. Pongámosle un poco de diversidad a la clase. Estoy seguro que voy a encontrar un mapa muy buen puesto por aquí. Vamos a ver. Porque yo encontré un mapa, pero no es precisamente el mapa que yo quiero. Ah, aquí está. Muy bien. Voy a acercarme. Entonces aquí tenemos un mapa donde podemos ver el Imperio Romano en su mejor momento. Tenemos en el extremo occidental Hispania, ¿cierto? Donde ahora está España y Portugal, las costas de Marruecos, y en el extremo oriental pues tenemos el Asia Menor, a grosso modo lo que ahora es Turquía, la costa de Líbano, de Siria, de Israel, y podemos ver también cómo se hunde en el sur en territorio egipcio, y en cambio podemos ver en el norte cómo llega hasta el sur de la actual Escocia. Todo lo que está más allá de eso es el mundo de los bárbaros. Todo lo que está más allá de eso no es Roma. ¿Quiénes están más allá? Pues bueno, eso también depende, porque el bárbaro no necesariamente es igual. Existen bárbaros de diferente tipo. En Europa Central
En esta región tenemos a la Germania, donde tenemos básicamente a las tribus de origen germano, tribus seminómadas en proceso de sedentarización. Algunas de ellas han aprendido técnicas como la agricultura, por ejemplo, de parte de los romanos. Belicosas, en movimiento, siempre conflictivas, donde cada crisis alimenticia y demográfica significa problemas en la frontera romana, y culturalmente muy inferiores a los romanos. Podemos tener en esta región del norte de África, al sur de las posiciones romanas, diferentes tribus que se van moviendo. Tribus nómadas a las que ahora denominamos bereberes. De hecho, la palabra bereber se deriva de bárbaro. Por ejemplo, en países como Argelia, la población dependiendo de la región, pues proporcionalmente hay más población de origen árabe o población de origen bereber. Los bereberes serían pues los pobladores autóctonos de buena parte de la región norte del África, especialmente desde Túnez hasta Marruecos. Para que se hagan una idea, por ejemplo, de origen bereber argelino, son jugadores de fútbol como Karim Benzema o como Zinedine Zidane. Pero también existen bárbaros que tienen culturas muy antiguas e inclusive previas de las romanas. En esta región de aquí, donde antes estuvo el imperio persa, el primer imperio persa, de eso hablaremos más adelante en el curso, el que fue conquistado por Alejandro Magno, se ubicaban los partos. Cuando llegaron los romanos, ahí estaban los partos. Y después de los partos va a llegar el segundo imperio persa, el imperio persa sasánida. Pueblos que tienen una cultura anterior a la romana, pero no por ello dejan de ser bárbaros. Esta distinción, entonces, en un primer momento, también hay que contextualizar, no se puede comprender desde una posición actual de discriminación. Como muchas veces tenemos, y eso es un error muy grave, y eso les pido que tengan claro, tenemos ese error gravísimo de utilizar patrones actuales, de utilizar esquemas de interpretación actual para comprender la realidad de siglos pasados. Y eso no es así. Eso tampoco significa que la categorización como bárbaro no termine siendo peyorativa, que sí se daba. Porque al fin y al cabo, para el romano, Roma es garantía de libertad y de cultura. Frente a, sí, los persas podrán tener mucha cultura, pero están gobernados de forma tiránica. Un argumento muy utilizado. O como ustedes van a ver más adelante en la lectura, la forma en que veían los griegos del periodo clásico a los persas. Lo que va a suceder es que especialmente a partir de la modernidad, de la formación de los grandes imperios coloniales, Portugal y España primero, y atrás de ellos Inglaterra, Holanda y Francia, la forma de cultura a la que podemos denominar de forma global europea u occidental va a rebasar los límites europeos y va a expandirse por otras latitudes, especialmente América, donde España, Francia, bueno, principalmente España, Portugal, Inglaterra y Francia van a establecer colonias muy importantes, donde sus modos de entender la cultura, sus modos de interpretación de la realidad se van a terminar imponiendo, y esa cultura occidental va a ampliar su margen y se va a transformar en lo que algunos tratadistas pues llaman ya una cultura atlántica, ¿sí? Estos imperios de la modernidad son imperios del Atlántico, que miran al Atlántico y a través de él van expandiéndose a nivel global. Entonces, eso hace que por un buen periodo de tiempo, los valores culturales europeos se transformen no solamente en hegemónicos de algunos puntos, sino que hegemónicos a nivel global.
haciendo que esa visión de la cultura se tome como la correcta, sin tratar de defender. Yo creo que es muy importante tratar de comprender cómo uno puede considerar que ciertos patrones culturales son mejores que otros. Y eso normalmente va de la mano del éxito político y económico. Cuando a un país o un grupo de países las cosas les salen bien, pensemos que estás formando grandes imperios fuera del continente, dominando otras culturas, pues es muy natural en el ser humano pensar que esos patrones por algo son correctos, porque están demostrando esa capacidad frente a otras culturas. No nos vayamos muy lejos. Cuando nosotros pensamos que cuando nosotros pensamos ciertas que ciertas prácticas deberían ser imitadas sin que las analicemos en demasía, es que miren cómo está yéndole tan bien, deberíamos hacer lo mismo, deberíamos hacer lo mismo. No estamos repitiendo ese esquema. Pues sí, estamos replicando, estamos validando un sistema ajeno al nuestro porque lo estamos considerando más útil. Por eso es muy importante que contextualicemos los eventos históricos. Bueno, vuelto a esto entonces, hasta entrado el siglo XIX, se ve de esta forma las cosas. Y solo va a ser en el siglo XIX, cuando los europeos profundicen su contacto con culturas del Extremo Oriente, como la China o la India, que van a encontrar la riqueza de esas culturas como algo perfectamente válido frente a sus cánones y patrones europeos. Aunque, todo hay que decirlo, ya desde el siglo XVIII el debate entre asegurar que una cultura es mejor que otra o que una cultura es más válida que otra ya estaba presente. Por ejemplo, en la página 2 del texto hay una nota al pie, la nota 1 dice: el concepto de civilización, esto voy a abrir cita, esta es una cita de Samuel Huntington, el concepto de civilización proporcionaba un criterio con el que juzgar a las sociedades, por lo que durante el siglo XIX los europeos dedicaron mucha energía intelectual, diplomática y política a elaborar los criterios por los que las sociedades no europeas se podían juzgar suficientemente civilizadas para ser aceptadas como miembros del sistema internacional dominado por los europeos. Pero al mismo tiempo la gente hablaba cada vez más de civilizaciones en plural. Esto significaba la renuncia a una civilización definida como ideal, o más bien como el ideal, y un alejamiento del supuesto de que había un único criterio de lo que era civilizado, limitado, según la frase de Brodel, a unas pocas personas o grupos privilegiados, la élite de la humanidad. Por el contrario, había muchas civilizaciones, cada una de las cuales era civilizada a su manera. Entonces, con esto, ¿qué se quiere decir? Que se llegó a concebir una visión única de desarrollo cultural, fundamentada en los patrones europeos. Eso es lo que denominamos el eurocentrismo. Y si bien el devenir histórico hasta entrado el siglo XIX, donde la mayoría de imperios coloniales mantenían su presencia, de alguna manera validaba en el plano político esta visión de la cultura, también en el siglo XIX empezamos a ver otras posibilidades de desarrollo cultural. En la medida en que éstas se alejaban o se aproximaban al patrón europeo, se consideraban más o menos civilizadas, más o menos adecuadas, que sigue siendo una visión eurocéntrica. La más te acercas a esta visión, estás mejor.
Más te alejas, eres más bárbaro. Sin embargo, ya en el siglo XIX esto también comienza a ser cuestionado, y para mediados del siglo XX ese cuestionamiento es mucho más fuerte, mucho más intenso. Se rompe de forma mucho más violenta con una visión eurocéntrica de la cultura y el desarrollo. Y el desmembramiento de los grandes imperios coloniales en el África y en el sudeste asiático también tuvo un componente muy importante de crítica a la visión eurocéntrica. El mundo postcolonial, el mundo post mediados del siglo XX, por lo tanto, es un mundo donde las visiones diferentes de cultura y desarrollo comienzan a ser validadas con mayor claridad. Y quiero recordarles algo que yo ya mencioné en clase. Esto es fundamental para que la multipolaridad como tal tenga sentido, sin lo cual pues la multipolaridad no sería más que un repartirse espacios de hegemonía política y económica, pero sin cuestionarse los paradigmas culturales. Bien, dicho eso, entonces, voy a continuar. La cuestión que se pretende... perfecto. Ya. Entonces, volviendo a la lectura, tanto civilización como cultura hacen referencia a la forma global de vida de un pueblo. Y una civilización es una cultura en mayúsculas. Porque si bien estamos haciendo referencia a la forma en que un pueblo entiende, comprende el mundo, lo interpreta, ya sea en el ámbito político, económico, religioso, etc. A mí lo que me interesa para poder estudiar esto es aglutinar, como lo hacen diferentes autores, a las diferentes culturas humanas en grupos más amplios, en grupos más grandes, a los que vamos a denominar civilizaciones. En otras palabras, una cultura va a englobar, una civilización va a englobar a diferentes culturas. Continuemos con la lectura. La cuestión que se pretende enfatizar en el presente trabajo es cómo comprender una cultura local, regional, nacional, en el marco más amplio de su civilización. Ella queda claro. Y cómo se debería ver al estudio de las culturas como un paso más en la comprensión y diálogo entre civilizaciones, que es el aspecto en el que quiero recalcar más adelante, en un mundo que ha superado, o debería serlo, los discursos excluyentes de cultura y desarrollo. En términos políticos y culturales, implicaría la aceptación de que un sistema internacional multipolar conlleva el reconocimiento y valoración de su realidad multicivilizatoria. Creo que con lo que mencioné hace unos minutos, pues este punto queda bastante más claro. Las civilizaciones, pues, pueden ser concebidas como el grado más amplio de identidad cultural que tiene un individuo, salvo su distinción con el resto de seres vivos. Las culturas nacionales, por ejemplo, no pueden ser entendidas fuera de su marco civilizatorio, así como un individuo no puede ser entendido fuera de su entorno social. Sin embargo, en este punto es importante no caer en la tentación de un determinismo a partir del conjunto más extenso. Esto es, pensar que la civilización define a una cultura o que la sociedad define a un individuo. Nuevamente entramos en el debate antropológico contemporáneo entre el holismo metodológico y el individualismo metodológico. A breves rasgos, basta decir que el holismo metodológico considera al todo más que la suma de sus partes, a la vez que las determina, y por lo tanto las mismas no pueden comprenderse fuera de su espacio. Por su parte, el individualismo metodológico defiende la postura de que toda interpretación cultural tiene que fundamentarse en el individuo, ya que términos como sociedad o Estado no son más que abstracciones. El individuo es lo real. Entonces, tenemos
una civilización. Vamos a hacer un globito. Vamos a llamarla solamente por motivos de estudio civilización alfa. Y aquí le hemos englobado algunas, perdón, voy a hacer ya, un anuncio de que tengo 20% de batería. Pero no se preocupen, en 14 minutos se acaba esta clase. Entonces tenemos una civilización que hemos denominado alfa. Aquí tenemos una cultura B, una cultura A, B, C y D, ¿no? Que obviamente se relacionan con una civilización beta, con una civilización teta o lo que sea. Y dentro de ellas también va a haber diferentes culturas más pequeñas, que no necesariamente solo se relacionan entre estas que están aquí y estas también de diferentes formas con las culturas que están en otros grupos civilizatorios. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y que hay que tener mucho cuidado, mucha claridad al respecto. Las civilizaciones humanas, que son productos, ¿no es cierto?, culturales, productos humanos, tienen estas pequeñas culturas aquí a las que podemos entenderlas como culturas locales, regionales, nacionales, y que interactúan de forma múltiple. Eso nos está llevando el debate también a hablar de identidad cultural. Ya vamos, que es algo que vamos a profundizar también, ¿sí? Entonces, repito, las culturas nacionales, por ejemplo, no pueden ser entendidas fuera de su marco civilizatorio, así como un individuo no puede ser entendido fuera de su entorno social. O sea, nosotros no somos Guairapamushkas, hijos del viento, estamos dentro de un contexto cultural. En el caso concreto de quien estamos en esta clase, estamos viviendo en una ciudad que se llama Quito, que está en el Ecuador, ¿no es cierto?, etcétera. Pero es importante no caer en la tentación del determinismo a partir del conjunto más extenso. La civilización no define por completo una cultura, como la sociedad no define por completo un individuo. Y aquí hago una distinción con dos términos que se utilizan en antropología. Entonces, a breves rasgos, repito, basta decir que el holismo metodológico, una visión holística, global, completa, ¿no es cierto?, abarcativa, considera el todo más que la suma de sus partes, a la vez que las determina y por lo tanto las mismas no pueden comprenderse fuera de su espacio. Por su parte, el individualismo metodológico defiende la postura de que toda interpretación cultural tiene que fundamentarse en el individuo, ya que términos como sociedad o Estado no son más que abstracciones. El individuo es lo real. Y la realidad es que se trata de una interacción entre diferentes conjuntos de identidad, lo que va dándole sentido a nuestra forma de ver el mundo, como individuos, como miembros de una cultura local, regional, nacional, etc. Vamos a ver. Sin embargo, y como señalaba el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. En otras palabras, las circunstancias, el entorno civilizatorio o social, actúan sobre el ser de una cultura o de un individuo y el resultado no es la imposición de lo uno o de lo otro, sino de su constante interacción. En palabras de Marvin Harris, abro cita, ¿cuál es la relación ontológica, o sea, del ser, entre la cultura y el individuo?
en mi opinión, la respuesta reside en aceptar y combinar ambos puntos de vista, remontándonos del individuo a las abstracciones de orden superior y volviendo luego a descender hasta el individuo. Cierro cita. Dicho lo anterior, se puede observar que existe una relación sistémica, porque estamos hablando ya de un sistema de identidades, entre civilización, culturas, sociedades e individuos. Las civilizaciones son entes dinámicos, son entes históricos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos un marco de identidad múltiple. Dicho de otra forma, en mi caso, yo, Daniel Crespo, me identifico como padre, como hijo, como quiteño, pero no simplemente como quiteño, sino quiteño en una zona concreta con ciertos códigos concretos que pueden ser distintos a los de un quiteño de otra zona. Como quiteño, como ecuatoriano, como sudamericano, tengo múltiples formas de entenderme, ¿ya? Hasta llegar a entenderme puede, bueno, les voy a dejar ahorita un spoiler, o como hispanoamericano, latinoamericano, dentro de la cultura occidental o dentro de una cultura latinoamericana próxima a Occidente, pero sin ser Occidente, spoiler, ¿ya? Pero también me identifico como hincha del Barcelona, me identifico como anglicano, me identifico, tenemos diferentes patrones de identificación. Es un juego de múltiples niveles donde nosotros nos vamos, por un lado, nos identificamos por las similitudes y por el otro nos identificamos a través de las diferencias con otros. Volvemos al otro, volvemos a la otredad. Estoy dándole vueltas al asunto, pero ya lo vamos a aclarar con más detalle. Es un juego múltiple donde ascendemos a las abstracciones de orden superior y vamos bajándole a las cuestiones más concretas. Es un juego de combinación entre el holismo metodológico y el individualismo metodológico. No se trata de tomar posturas extremas. Y las civilizaciones están en ese marco de abstracciones, en términos culturales, en la parte superior. Entonces tenemos diferentes grados de edificación cultural hasta que llegamos a esta abstracción superior a la que denominamos civilización. A esa civilización, por lo tanto, significa que es el marco más amplio, como lo dije hace un momento, de identificación cultural que podemos tener como individuos. Repito, en otras palabras, el marco de identificación cultural más amplio que tenemos en este sentido concreto que estoy utilizando es el más amplio. ¿Sí? Eso significa que aunque existen múltiples niveles de identificación cultural que yo puedo tener, el de la civilización, al ser más amplio, no existen demasiadas opciones. ¿Cuántas civilizaciones existen? Es un número más limitado. Ya vamos a entrar a eso por si acaso. Y estas civilizaciones son un fenómeno histórico, porque existen civilizaciones pasadas y existen civilizaciones actuales. Son fenómenos que han ido variando a lo largo del tiempo. No son fenómenos estáticos, porque la cultura humana no es un fenómeno estático. Vamos a ver. Las civilizaciones son entes dinámicos, históricos. Como menciona Samuel Huntington, abro cita, la historia humana es la historia de las civilizaciones. Cierro cita. Las civilizaciones nacen, evolucionan, pueden expandirse, atrofiarse y también desaparecer. Existen civilizaciones antiguas que han desaparecido. La civilización inca ya no existe. La civilización azteca ya no existe. La civilización sumeria ya no existe. La civilización de la Grecia clásica ya no existe. Entonces, han desaparecido. Sin embargo, sus productos culturales pueden ser la base para que otras culturas se desarrollen.
¿sí? Estas culturas pueden expandirse geográficamente a través de procesos de hegemonía o de conquista. Poner su sello en otros grupos. La civilización que llamamos la civilización clásica, pues conjuga los elementos de la Grecia helenística, del helenismo para ser más concretos, con la cultura latina que los romanos tenían. Esa cultura clásica va a ser un fermento que va a servir para que surjan, por un lado, la civilización occidental actual, es una de las bases, uno de los fundamentos de la civilización occidental. La civilización ortodoxa también se nutre de esa civilización. Y por supuesto, y la civilización islámica también, a su modo, se nutre de esa cultura clásica. Por dar un ejemplo, las civilizaciones pueden atrofiarse, están reducidas de un espacio y terminan desapareciendo sin mayor incidencia en otras. Otras pueden perdurar en el tiempo más que otras, porque son fenómenos dinámicos que van de la mano de la historia humana, de la mano de los fenómenos políticos que van afectando a la humanidad. ¿Qué define con más fuerza a una civilización? ¿Qué define a ese conjunto amplio, cultural, con más fuerza? Eso es algo que lo voy a tratar en un siguiente video, que lo voy a grabar en unos minutos más. Entonces, bueno, les dejo este primero. Son 50 minutos.